Hola amigos, muy buenos días. Una de las preguntas más cruciales y más profundas que podemos contestar es ¿quién manda, quién gobierna en tu vida? Porque de manera natural las personas nos gusta tener a nosotros el control de nuestra vida, tomar nuestras decisiones. Simplemente el yo lo hago porque yo lo quiero. Vamos a leer hoy un pasaje en Ezequiel capítulo 31, en el que vamos a tomar de ejemplo a cómo Dios describe al faraón, rey de Egipto, y qué es lo que Dios piensa de él. Son 18 versículos, es un poquito extenso, pero por favor le invito a que tenga su Biblia abierta y lo lea junto conmigo. Le recuerdo que lo estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el día primero del mes tercero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, dile al faraón rey de Egipto y a toda su gente: ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje, su copa sobresalía del espeso follaje. Las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron, sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus acequias regaban todos los árboles del campo, así el cedro creció más alto que todos los árboles del campo. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje, todas las aves del cielo anidaban en sus ramas, todas las bestias del campo tenían sus crías bajo su follaje, todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso, de ramas extendidas, sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar, ningún ciprés ostentaba un follaje parecido, ni tenían su ramaje los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello y con su rama y con un ramaje majestuoso. En el Edén, jardín de Dios, era la envidia de todos los árboles. Por eso, así dice el Señor y Dios, por cuanto el árbol creció tan alto y ufano que de su altura y se elevaba sobre el espeso follaje, yo lo he desechado, lo entregué en manos de un líder de naciones para que lo trate según su maldad. Los extranjeros más crueles lo han talado y abandonado. Sus ramas han caído en los montes y en los valles, yacen rotas por todos los canales de los ríos del país. Huyeron y lo abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Ahora las aves del cielo se posan sobre su tronco caído y las bestias del campo se meten entre sus ramas. Y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelva a crecer tanto, para que ningún árbol, por bien regado que esté, vuelve a elevar su copa hasta la nube, hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte y bajar a las regiones profundas de la tierra y quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. Así dice el Señor y Dios: el día en que el cedro bajó a los dominios de la muerte, cubrí de luto las profundidades de las aguas, detuve sus corrientes y contuve sus ríos, por él vestí de luto al Líbano y a todos los árboles del campo se marchitaron. Cuando lo hice descender a los dominios de la muerte, junto con los que bajaban a la fosa, con el estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Todos los árboles del Edén, los más selectos y hermosos del Líbano, los que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Sus aliados entre las naciones que buscaban protección bajo su sombra también descendieron a los dominios de la muerte, junto con los que habían muerto a filo de espada. ¿A cuál de los árboles del Edén se puede comparar contigo en esplendor y majestad? No obstante, también él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas. Allí quedó tendido en medio de los incircuncisos, junto con los que murieron a filo de espada. Y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos, afirma el Señor y Dios. Lo primero que yo le invito es, una vez más, a identificar en el pasaje la forma en que lo relata siendo Dios en primera persona, tomando él acción sobre el faraón, el rey de Egipto, pero que en este pasaje, la primera sección del versículo 2 al versículo 9, lo describe en una forma como poética, la segunda ya es en un sentido de prosa, pero en la primera parte lo que está haciendo Dios es diciéndole a través del profeta Ezequías: ve y dile al faraón de parte mía.
y puede hablar de la grandeza y de lo hermoso, de la prosperidad con la que había crecido el faraón rey de Egipto. Y lo asemeja a un árbol del Líbano, un árbol cedro, que es un árbol muy grande, de una talla muy grande, y que pueden ser de los árboles más hermosos que pueda haber en los bosques. Y está hablando así del cedro que creció junto a las corrientes y que floreció y era abundante en su follaje, y todas las aves del cielo venían a anidarse en él, y era un árbol imponente, majestuoso. Pero, por ejemplo, vea usted el versículo 9, dice, yo lo hice bello y con un ramaje majestuoso. Yo lo hice bello. Si pudiéramos ir descubriendo a lo largo de este pasaje cómo la mano de Dios estuvo presente en lo que llegó a ser el faraón rey de Egipto. Y por ejemplo, a partir del versículo 10, dice, por eso así dice el Señor y Dios, por cuanto el árbol creció y se elevaba, versículo 11, yo lo he desechado, lo entregué en manos de un líder de las naciones. Y a partir de ahí va a empezar a descubrir, va a empezar a exponer la caída del faraón. Todo lo que está haciendo Dios para que ese árbol que había crecido como un gran cedro en el Líbano, ahora estaba cayendo y era desechado. Y la conclusión está en el versículo último, dice el versículo 18 al final, y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos, afirma el Señor y Dios. La pregunta que yo hice en un principio que es una pregunta profunda que todos deberíamos responder, es ¿quién está gobernando en tu vida? ¿Quién está tomando las decisiones? Porque mire, desde que Adán y Eva fueron expuestos a la posibilidad de tomar una decisión por sí mismos, ellos decidieron algo distinto a lo que Dios quería para ellos. Dios quería que ellos permanecieran en el huerto del Edén en esa armonía y en esa quietud y en esa prosperidad del Edén, del cual inclusive se menciona de este árbol. Pero Adán y Eva decidieron de su propia voluntad desobedecer a Dios y hacer algo contrario a lo que Dios había determinado. Y se dice que la frase que usó la serpiente para decir no morirás, porque sabe Dios que si tú comes del fruto vas a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Ese ser igual a Dios significa que yo dejo de reconocer a Dios como mi creador y como mi autoridad, para que entonces yo pueda decir, es que yo no necesito de la autoridad de Dios porque yo soy mi propia autoridad. Y uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de un Dios soberano, de un Dios que ha creado este mundo, que es dueño de este mundo, es el poder reconocer su autoridad sobre mí. Que yo no soy libre de decidir lo que yo quiera hacer, porque Él es mi dueño, porque Él me creó con un propósito. Y cada vez que yo tomo mi propia decisión, lo más probable es que empujado por mis pasiones y mis malos deseos, yo voy a acabar decidiendo cosas que son contra la voluntad de Dios. Y en el pasaje podemos ver cómo pareciera que Dios llevó a Egipto a hacer este gran cedro junto a las corrientes del río, y cómo fue un árbol frondoso donde los pájaros llegaron a tomar alimento y a anidarse en él. Pero de la misma manera Dios va a declarar del versículo 10 en adelante que Él mismo dice, por cuanto el árbol creció tan alto y ufano, que yo lo he desechado, yo lo entregué en manos de un líder de naciones. Y al final Dios remata diciendo, así será la muerte del faraón. Algo que nos duele a las personas es al final de cuentas poder reconocer que yo puedo tomar muchas decisiones en mi vida. Pero en primer lugar nos va a doler darnos cuenta que son decisiones que van contra la voluntad de Dios. Y por efecto de tomar decisiones en contra de lo que Dios quiere, yo voy a merecer su castigo, voy a merecer su ira sobre mí. Así es que ante la pregunta de quién está gobernando, quién está tomando decisiones en tu vida, Dios le ha dado al hombre la capacidad de tomar decisiones. Pero está en nosotros el buscar reconocer la autoridad de Dios y que mis decisiones encuadren, ¿no? Que sean conforme a lo que Dios ha decidido para mí,
o lo que ha decidido para sus hijos, para su pueblo, a lo que ha decidido para las personas que viven en este mundo, o yo puedo tomar decisiones sin importar lo que Dios diga. Las personas tratamos de competir con Dios. Queremos ser igual a Él en nuestras decisiones, pero ¿qué problema causamos cuando somos empujados por nuestras pasiones y deseos y decidimos equivocadamente? La importancia del llamado del Señor Jesucristo en el Evangelio es arrepiéntete, arrepiéntete, reconoce el reino de Dios en tu vida. Por eso en la oración del Padre Nuestro Jesús dijo, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo también en mi vida. El llamado de Dios en este devocional para ti es arrepiéntete de vivir tomando tus propias decisiones y ven a Él reconociendo su autoridad sobre ti y suplicando que Él te guíe para que las decisiones que tú tomes estén encuadradas en su voluntad, en su reino para tu vida. De esa forma estaremos asegurando la total y plena bendición que nos es dada a través del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos da el profeta Ezequiel y porque nos permite reconocer que así como tú hiciste crecer a Faraón, también un día decidiste destruirlo por su soberbia, por su vanagloria. Y de igual manera nosotros, Señor, que de pronto nos olvidamos que tú eres nuestro creador, dejamos de reconocer tu autoridad en nuestra vida y vamos por la vida tomando nuestras decisiones sin importar si con ellas te ofendemos. Pedimos perdón, pedimos que nos des la oportunidad de regresar a ti y de vivir sometidos a tu autoridad, siempre buscando que tu voluntad sea cumplida en nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.